Cuando Japón lanzó su ataque sorpresa contra Pearl Harbor, la reacción de Estados Unidos era predecible, en una respuesta militar contundente. Pero lo que vino después no fue tan obvio. Cuando Alemania e Italia también le declararon la guerra a Estados Unidos, Washington tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. A pesar de que ni Berlín ni Roma habían atacado directamente suelo estadounidense, el gobierno decidió priorizar la guerra en Europa antes que en el Pacífico. Esta estrategia se conoció como Europa primero, pero esto nos deja con una gran pregunta. Después del devastador ataque japonés del 7 de diciembre y la enorme furia del pueblo estadounidense, ¿por qué no concentraron todos sus recursos en derrotar a Japón y vengar Pearl Harbor? ¿Por qué enfocarse primero en Alemania e Italia? El ataque a Pearl Harbor fue un shock terrible para la sociedad estadounidense. De la noche a la mañana, el aislacionismo que había dominado el país durante años se desvaneció por completo. En su lugar, surgió un deseo arrollador de venganza. La gente, los políticos y sobre todo los altos mandos militares clamaban por una respuesta inmediata y poderosa. El presidente Franklin D. Roosevelt no tardó en pedir al Congreso una declaración de guerra, que fue aprobada casi sin oposición. Con esto, Estados Unidos se comprometía oficialmente a usar todo su poderío contra aquellos que lo habían atacado. La lógica parecía simple: en Japón nos atacó, así que vamos por Japón. El sentimiento popular era claro, y la Marina de los Estados Unidos, especialmente, estaba ansiosa por saldar cuentas en el Pacífico. El general Douglas MacArthur, atrapado en Filipinas bajo el avance japonés, también presionaba para recibir más recursos y lanzar una contraofensiva. La opinión pública estaba totalmente a favor de concentrar el esfuerzo bélico contra el Imperio del Sol naciente. Sin embargo, detrás de escena, los estrategas de Washington tenían otros planes que iban en contra de lo que todo el mundo esperaba. Estaban convencidos de que, a pesar del dolor de Pearl Harbor, la mayor amenaza para el mundo no estaba en Tokio, sino en Berlín. La pregunta es, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, la lógica dictaba que todo el esfuerzo se concentraría en derrotar a Japón. Pero la historia dio un giro inesperado. Apenas unos días después del ataque, Alemania e Italia, los aliados de Japón, le declararon la guerra a Estados Unidos. De repente, la nación se enfrentaba a un conflicto global en dos frentes completamente opuestos. Imaginen la situación. Por un lado, la flota japonesa dominando el Pacífico; por otro, los temibles submarinos alemanes, los U-Boots, comenzando a hundir barcos mercantes y militares estadounidenses en el Atlántico. Esto obligó a la Marina de One a dividir sus fuerzas, sus barcos, sus aviones y su atención. Era una pesadilla logística. El presidente Franklin D. Roosevelt ya tenía claro quién era el verdadero enemigo a largo plazo. Mucho antes de Pearl Harbor, había estado ayudando a Gran Bretaña en su lucha desesperada contra la Alemania nazi. Roosevelt entendía que si Hitler lograba conquistar toda Europa, su poder sería imparable. Con el tiempo, esa amenaza llegaría, inevitablemente, a las costas de América. Japón era un problema grave, sí, pero Alemania era una amenaza existencial para el mundo libre. Con esta idea en mente, se organizó una reunión crucial. El primer ministro británico Winston Churchill voló a Washington para encontrarse con Roosevelt. Necesitaban un plan, una estrategia unificada para ganar la guerra. Y aquí tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia, algo que sus enemigos del eje nunca lograron hacer. Crearon un mando conjunto y acordaron compartir toda su tecnología militar. La gran pregunta sobre la mesa era, ¿dónde atacar primero? ¿Europa o el Pacífico? Para los británicos, la respuesta era obvia. Alemania estaba a sus puertas, bombardeando sus ciudades y amenazando con una invasión. La prioridad era derrotar a Hitler. Sorprendentemente, gran parte del alto mando del ejército estadounidense estuvo de acuerdo. Veían en Europa
el escenario de una guerra terrestre a gran escala, el tipo de conflicto para el que se habían estado preparando. En contraste, la guerra en el Pacífico parecía ser principalmente un asunto naval y de infantería de marina. Esto generaba una rivalidad interna, ya que el ejército no quería quedar en un segundo plano frente a la marina. Al final, la lógica estratégica se impuso. Roosevelt y Churchill sellaron el pacto conocido como la Estrategia Alemania. Primero, la idea era contener a Japón en el Pacífico, mientras se concentraba la mayor parte de los recursos en derrotar a Alemania. Una vez que Europa estuviera liberada, todas las fuerzas aliadas se volverían juntas para aplastar al imperio japonés. Fue una de las decisiones más difíciles y trascendentales de toda la guerra. ¿Sabías que justo después de Pearl Harbor, Estados Unidos y Gran Bretaña tuvieron un enorme debate sobre a quién atacar, primero a Alemania o a Japón? Imagínate la escena. En diciembre de 1941, la flota del Pacífico estadounidense está en ruinas y las emociones están a flor de piel. La Marina de Estados Unidos, lógicamente, quería vengarse y concentrar todo su poder en destruir a la flota japonesa. Su plan era simple: en contener a Alemania en el Atlántico y aplastar a Japón en el Pacífico. Pero entonces, Winston Churchill viajó a Washington con una idea muy diferente. Logró convencer al presidente Roosevelt de que Alemania era, en realidad, el peligro más urgente. Su argumento era poderoso. Si la Unión Soviética, que en ese momento luchaba desesperadamente contra la invasión nazi, llegaba a colapsar, el equilibrio de poder mundial se inclinaría de forma catastrófica a favor de Hitler. Si Alemania derrotaba a los soviéticos y luego forzaba a Gran Bretaña a rendirse, no habría manera de expulsar a los nazis de Europa. El continente entero quedaría bajo su control y la amenaza para Estados Unidos sería inmensa, casi insuperable. En cambio, si se unían para derrotar primero a Alemania, el panorama cambiaba por completo. Tanto los británicos como los soviéticos, una vez liberados de la amenaza nazi, podrían unir sus fuerzas con Estados Unidos para vencer a Japón. Por muy fuerte que fuera el imperio del sol naciente, no podría resistir el poder combinado de las tres mayores potencias aliadas. Era una cuestión de prioridades y de visión a largo plazo. Sin embargo, no todos en el alto mando estadounidense estaban convencidos. El general George Marshall, un estratega brillante, desconfiaba un poco de los británicos. Le preocupaba que no fueran lo suficientemente agresivos y que, en el fondo, esperaran que Estados Unidos hiciera la mayor parte del trabajo y sufriera la mayoría de las bajas. Marshall solo aceptaría la estrategia de Europa, primero, si se lanzaba una invasión masiva de Francia, de inmediato, en 1942. Pero esto era imposible. Los aliados simplemente no tenían suficientes tropas, barcos de desembarco, ni equipo para una operación de esa magnitud. Así que Roosevelt y Churchill tuvieron que encontrar un punto medio, un compromiso. En lugar de una invasión directa y arriesgada de Europa, los aliados lanzarían un ataque en el norte de África, en lo que se conoció como la Operación Torch. Esta jugada era estratégica por varias razones. Primero, obligaría a Hitler a desviar tropas y recursos valiosos para defender el Mediterráneo. Segundo, aliviaría la presión sobre el frente oriental, ayudando a los soviéticos. Tercero, abriría la puerta para un futuro avance hacia Italia, el vientre blando de Europa, o hacia los Balcanes. Y, por último, este masivo desembarco aliado serviría como una clara advertencia para que la España de Franco se mantuviera neutral y no se uniera al leyo nazi. Nació la estrategia que definiría el curso de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el ataque a Pearl Harbor vino de Japón, la decisión final de los aliados fue concentrarse primero en derrotar a Alemania. Esta estrategia, conocida como Alemania primero, no fue una decisión fácil ni unánime. Dentro del alto mando estadounidense, había una facción muy importante que quería darle prioridad al frente del Pacífico. Su argumento era bastante lógico: ansí dejaban que
Japón se expandiera sin control. Se apoderaría de recursos vitales y posiciones estratégicas en Asia y el Pacífico, que luego serían increíblemente difíciles de arrebatar. No querían darle a Japón tiempo para consolidar su nuevo imperio. Sin embargo, los estrategas estadounidenses no estaban improvisando. Desde la década de 1930, el ejército de Estados Unidos había estado desarrollando planes de guerra para un conflicto global. El más importante de ellos era el Plan Arcoíris 5, que ya contemplaba un escenario donde tendrían que luchar simultáneamente contra Alemania, Italia y Japón. La conclusión de este plan era clara. La prioridad número 1 debía ser asegurar el control del Atlántico, derrotar a Alemania y solo entonces lanzar toda la fuerza militar contra Japón. El razonamiento detrás de esto era que Alemania representaba una amenaza más directa e inmediata para la supervivencia de sus aliados clave, especialmente Gran Bretaña y la Unión Soviética. Si Alemania lograba derrotarlos, se convertiría en una superpotencia casi invencible, controlando los recursos industriales y tecnológicos de toda Europa. Japón, aunque era una amenaza seria en el Pacífico, no tenía el mismo potencial para dominar el mundo a esa escala. Con esta lógica en mente, los líderes aliados, principalmente Roosevelt y Churchill, acordaron la estrategia de Alemania primero. Pero esto no significaba ignorar a Japón en sí. Estableció un plan para contener la expansión japonesa mientras se libraba la guerra en Europa. Para ello, se creó un mando conjunto en el sudeste asiático y se intentó establecer una línea defensiva conocida como la Barrera Malaya, que iba desde Birmania hasta las Indias Orientales holandesas con el objetivo de detener el avance japonés. Además, se aumentó considerablemente la ayuda militar y económica a China. La idea era mantener al ejército japonés ocupado en el vasto territorio chino, desviando tropas y recursos que de otro modo podrían usar para atacar a los aliados en otros frentes. En la práctica, muchas de estas medidas iniciales de contención fracasaron estrepitosamente. La barrera malaya se derrumbó rápidamente ante la ofensiva japonesa, que conquistó Malasia, Singapur, Filipinas y las Indias Orientales holandesas en cuestión de meses. La ayuda a China ayudó, pero no fue suficiente para detener el avance japonés. Al final, la decisión recayó sobre los hombros del presidente Roosevelt. Él entendía la desesperación de Gran Bretaña y sabía que mantenerlos en la guerra era crucial, pero también veía el panorama a largo plazo. El poder del Imperio Británico estaba en declive, y Roosevelt sabía que al derrotar primero a Alemania, Estados Unidos no solo salvaría a sus aliados, sino que también eliminaría a su principal competidor estratégico en el escenario mundial, posicionando a Estados Unidos como la nueva superpotencia global después de la guerra. ¿Sabías que la famosa estrategia de Europa primero de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más flexible de lo que parece? Teóricamente, el plan era claro en concentrarse en derrotar a la Alemania nazi antes de volcarse contra Japón. Churchill y Roosevelt lo acordaron así, pero la realidad fue otra historia. Desde el principio, la Marina estadounidense tuvo su propia interpretación de lo que significaba contener a Japón. Para ellos, contener no era sentarse a esperar. Al contrario, empezaron a construir una flota gigantesca y, en lugar de mantenerse a la defensiva, lanzaron ofensivas decisivas en el Pacífico. De hecho, la primera gran ofensiva terrestre de Estados Unidos no fue en Europa, sino en la lejana isla de Guadalcanal. En agosto de 1942, fue una campaña brutal y costosa que marcó un punto de inflexión. Durante casi 2 años, hasta finales de 1943, la guerra en el Pacífico consumió una cantidad enorme de recursos estadounidenses, tropas, barcos, aviones, de todo. Mientras tanto, en Europa, la Unión Soviética llevaba el peso principal de la lucha contra el ejército alemán, en batallas titánicas, como la de Stalingrado. Solo cuando se acercaba el desembarco de Normandía, el famoso día de, en 1944, Estados Unidos
finalmente inclinó la balanza de sus recursos, de manera decisiva, hacia Alemania. Entonces, ¿por qué se mantuvo esta idea de Europa primero? Bueno, en parte era una cuestión de diplomacia para tranquilizar a sus aliados británicos, que estaban en una situación desesperada. Pero también era una decisión estratégica, a largo plazo. Estados Unidos consideraba que Alemania, con su poderío industrial y tecnológico, era la amenaza más grave si se le permitía consolidar su dominio en Europa. Derrotar a Alemania primero era la forma más eficiente de ganar la guerra global. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor había despertado una sed de venganza en la opinión pública estadounidense. La gente quería ver una respuesta directa y contundente contra Japón. Así que, en la práctica, la estrategia sirvió para todo. Se calmó a los británicos. Se planificó a largo plazo contra Alemania. Al mismo tiempo, se llevó la guerra directamente a Japón, con una fuerza abrumadora. Al final, el plan funcionó. Alemania se rindió en mayo de 1945, y unos meses después, tras las bombas atómicas, Japón también capituló. La estrategia existió más en el papel que en la realidad, demostrando la increíble capacidad de Estados Unidos para luchar en dos frentes opuestos del mundo al mismo tiempo. ¿Qué te parece esta historia? A menudo, la historia no es tan simple como nos la cuentan. Si te gustó, dale like y suscríbete para más curiosidades históricas como esta. Gracias por vernos.